Cápsula pintura. En esta cápsula aprenderemos los pasos necesarios para pintar superficies interiores. Primero, revisaremos brevemente qué tipo de pinturas existen. Luego aprenderemos de la preparación de la superficie, luego aplicación de la pintura, tipos de pintura. En una obra se utilizan diversos tipos de pinturas. Cada pintura tiene una composición específica y una aplicación particular, dependiendo del tipo de recinto y el material. Látex, por ejemplo, se recomienda para hormigón interior y ladrillo. Esmaltes al agua se recomienda para hormigón interior y ladrillo. También existen los óleos y vernices. El óleo es un producto modificado con aceites para embellecer y proteger. Se recomienda para madera, impermeabilizantes y selladores acrílicos para superficie empastada o yeso de cartón. Anticorrosivos se utilizan normalmente en superficies de fierro o acero. Dependiendo del tipo de recinto se utilizan distintos tipos de pintura. Para cocinas y baños se utilizan pinturas de mayor protección, resistentes a la humedad y que sean lavables, tales como esmaltes al agua, óleo profesional o en base a agua de terminación brillante o semibrillante. En recintos como el comedor o dormitorios se utilizan pinturas lavables y de alto tránsito, tales como esmaltes al agua y látex. Para marcos y puertas se utilizan pinturas resistentes a la abrasión y lavables. Para mobiliario en obra se utilizan productos especiales. Y por otro lado, en fachadas y terrazas se utilizan pinturas de exterior y de alto tránsito. Preparación de las superficies. Una vez preparados todos los productos, se debe preparar también la superficie que se va a pintar. Esto depende del tipo de recinto y dónde está ubicado. Por ejemplo, en el caso del hormigón, se debe esperar al menos 28 días posterior a su aplicación por su proceso de secado. Una vez que se elimina el desmoldante, lo primero es eliminar sales sobre la superficie con una escobilla y ayuda de agua o empleando una hidrolavadora. Después de esto se dejará secar al menos por un día o hasta que superficialmente se encuentre seca. A veces la superficie requiere ser alisada. Para esto se aplica un estuco, que corresponde a un mortero de cemento que se aplica sobre el muro de hormigón. Posterior al periodo de endurecimiento, que normalmente son 28 días, se limpian las superficies con escobilla o hidrolavadora. A veces es necesario aplicar pasta muro para alisar aún más la superficie. En este caso, la pasta es distinta si el estuco es interior o exterior. Después de aplicada la pasta, esta se debe lijar y repasar si es necesario. En el caso de los ladrillos, también se debe remover las sales sobre la superficie con una escobilla plástica o de cerda con ayuda de agua o empleando una hidrolavadora. Posterior al proceso de limpieza con agua, se dejará secar la albañilería al menos por un día o hasta que superficialmente se encuentre seca. En el caso de los enlucidos de yeso, se debe esperar que fragüe 3 a 4 días con posterioridad a su aplicación. Una vez fraguado, se sella la superficie de yeso con sellador acrílico diluido al 50%. En el caso del yeso cartón, normalmente hay aplicación de yeso entre las juntas. Este yeso debe fraguar por 1 a 2 días antes de preparar la superficie. Puede ser necesario la aplicación de pasta con el objeto de alisar el tabique, lijar y repasar. En el caso de la madera se debe medir la humedad que contenga la madera y conocer las impregnaciones realizadas si existieran. La madera se debe lijar para asegurar una superficie lisa. También se retapan juntas. Antes de comenzar, se debe limpiar para remover el polvo de la superficie. En madera para construcción se aplica aceite para impregnación o barniz de terminación diluido al 50% con agua ras. En caso de maderas en muebles tales como repisas y mobiliario en obra, se debe sellar la superficie previo al lacado. Aplicación. Normalmente la pintura se aplica por capas. La primera capa se llama imprimación. Esta es la primera capa que va a permitir que se impregne lo más posible la pintura en la superficie. Hay que esperar el correcto secado de la pintura para poder aplicar la segunda y la tercera capa.